40 años, la población mundial se ha duplicado, y con ello la demanda de alimentos es cada vez mayor. El espacio predeterminado para cultivar no es el suficiente, ni las capacidades naturales de la planta para abastecer a la población. Con la transgénesis vegetal es posible introducir genes específicos a la planta, los cuales le confieren características particulares como resistencia a plagas y mayores niveles nutricionales. La manipulación genética de las plantas no es algo nuevo. A lo largo de la historia se han ido seleccionando ciertas características favorables en las plantas. La transferencia de genes a la planta se puede realizar por distintos métodos, como lo son la fertilización selectiva convencional e hibridación, la clonación, fusión de protoplastos, técnica de fragmentación de hojas, pistola de genes, ingeniería de cloroplastos y la tecnología antisentido. Fertilización selectiva convencional e hibridación. La manipulación genética de las plantas no es algo nuevo. A lo largo de la historia se han ido seleccionando ciertas características favorables en las plantas. Los métodos de la clásica fertilización son muy lentos e inestables. Para ello, se requiere un cruce sexual entre dos líneas y el cruce repetido entre la descendencia híbrida y uno de los padres. Clonación. Plantas que crecen a partir de una sola célula. Muchos tipos de plantas pueden regenerarse a partir de una sola célula. Esta capacidad natural de las células vegetales hace que sean ideales para la investigación genética. Tras introducir el material genético nuevo en una célula vegetal, la célula produce rápidamente una planta madura. Fusión de protoplastos. Cuando se hiere a una planta, alrededor de la herida crece una masa de células denominada callo. Las células del callo tienen la capacidad de rediferenciarse entre brotes y raíces y pueden producirse toda una planta en flor en la zona de la herida. El potencial natural de estas células para reprogramarse las convierte en candidatas ideales para la manipulación genética. El proceso consiste en disolver la pared celular, la cual impide cualquier absorción de DNA nuevo. Para esto se usa la enzima celulasa, que deja una célula desnuda llamada protoplasto. El protoplasto puede fusionarse con otro protoplasto de otra especie distinta. Esto origina una planta híbrida. Fragmentación de hojas. La bacteria Agrobacterium tumefaciens tiene la capacidad de transferir material genético de forma natural a la planta. La bacteria contiene un plásmido que desencadena tumores en la planta. Debido a esto, se conoce como plásmido T. En la técnica de fragmentación de hojas, se cortan pequeños discos de una hoja. Cuando los fragmentos empiezan a regenerarse, se cultivan en un medio que contiene Agrobacter modificado genéticamente con el gen de interés. Durante esta exposición, el DNA del plásmido T se integra con el DNA de la célula huésped y se distribuye la carga genética. Así, después de cultivar las células en distintos sustratos, se obtendrá una planta regenerada por ingeniería genética. Pistolas de genes. En lugar de utilizar un vehículo microbiano, se puede utilizar una pistola de genes para bombardear literalmente una célula vegetal embrionaria con diminutos glóbulos metálicos de oro o tuxteno cubiertos de DNA. Las células pueden ser bombardeadas directamente al núcleo o al cloroplasto. Esto depende de los objetivos. El plásmido insertado contiene la secuencia del gen de interés y un gen de resistencia, o más, como marcador, entre otros elementos importantes que le permitirán integrarse al DNA de la planta. Tras disparar a las células, se colocan en un medio de cultivo con antibiótico para seleccionar a las células transformadas y continuar con su desarrollo hasta obtener una planta madura. Ingeniería de cloroplastos. A diferencia del DNA nuclear, el DNA del cloroplasto puede aceptar varios genes nuevos en una sola transformación. También, un gran porcentaje de esos genes permanecerán activos cuando la planta madure. Y como ventaja, este DNA no es liberado en el polen como el DNA nuclear,
Así no hay riesgo de una recombinación con cultivos lejanos. La transferencia de genes es mediada por el plásmido T de Agrobacterium. Inicialmente, en un vector de clonación se inserta el gen de interés y se obtiene un plásmido recombinante. El plásmido recombinante se corta y se une con un vector de compatibilidad, generando un plásmido intermediario. Por diversos métodos de transformación, este plásmido se inserta en Agrobacterium y se producirá un doble entrecruzamiento de la secuencia de interés con el plásmido T. Por último, se inserta un plásmido de expulsión para que la bacteria elimine al vector intermediario. Se hacen heridas en la planta y se inocula Agrobacterium, el cual empezará a infectar a las células de la planta recombinando el plásmido T al DNA de la planta, específicamente en el DNA de los cloroplastos. Dentro de muy poco tiempo, las células empezarán a codificar proteínas recombinantes. Tecnología antisentido. Esta técnica consiste en el bloqueo del RNA mensajero de interés, evitando su traducción. Es así como se puede inhibir la función de un gen específico, brindando una nueva característica a la planta. Estas son solo algunas de las técnicas para modificar a las plantas, obteniendo lo mejor de ellas y cada vez más mejorándolas en pro de la ciencia.